mañana. Y si pueden abrir sus Biblias, vamos a ir al libro de Levítico una vez más. Y vamos a abrir el Levítico capítulo 20. En ocasiones especiales, a veces suelo parar y tomar un tema especial y hablar sobre lo que se está celebrando, viviendo. Pero para las mamis tengo una mala noticia. Hoy no voy a predicar un mensaje especial para las mamis. Voy a predicar el que sigue en la serie. Y hoy no pasó lo que pasa muchas veces. Muchas veces pasa que el próximo pasaje que estudiamos es justo lo que estamos viviendo. Pero hoy me parece que es muy difícil encajar este pasaje con el Día de las Madres. De todas maneras, Señor sí quiero usarlo para orar. Y el Señor usa su palabra para edificar los hogares. Y es lo que hoy celebramos también, hogares que temen a Dios y le aman. Entonces sé que lo va a usar este pasaje para edificar los hogares también de nuestra iglesia. Así que, antes de leer el pasaje, quiero repasar de nuevo dónde estamos. Estamos siguiendo una serie en este libro que escribió Moisés en el camino hacia la tierra prometida. Se lo escribió al pueblo de Israel, que había salido recién de Egipto, habían estado esclavos 400 años. Así que ahora, en ese desierto, Dios les llevó a un monte donde Él se les reveló, donde Dios mismo se apareció en persona al pueblo, y desde la cima de ese monte, con un monte temblando, lleno de fuego y humo y nubes, Dios le habló al pueblo cara a cara y les dio los 10 mandamientos. Y el pueblo tuvo una experiencia inolvidable. En ese monte el pueblo aprendió mucho acerca de quién es el Dios que les había sacado de Egipto. Pero no solo Dios les dio esos 10 mandamientos, sino que les dio muchas leyes más, que no se las habló cara a cara ahora, sino que se las dio por medio de un mediador. El pueblo pidió un mediador, el pueblo dijo que no nos hable Dios cara a cara porque vamos a morir. Entonces Dios aceptó esto y dice, Dios, a partir de ahora voy a hablar por medio de Moisés. Y Moisés se convierte en ese vocero de Dios, el que sube al monte, recibe las instrucciones y baja y se las da al pueblo. Así que todo lo que tenemos en el libro de Levítico son estas partes de estas instrucciones que Dios dio a Moisés. Y las instrucciones que están acá son específicamente las instrucciones de cómo debe ser la vida espiritual de este pueblo, ahora que el pueblo va a tener la presencia de Dios en el campamento. Ahora que Dios va a ir con ellos, ahora que la carpa de Dios va a estar en medio del pueblo, el pueblo tiene que entender de que su vida va a cambiar. Ahora su vida va a estar centrada en Dios y en los propósitos de Dios y en la persona de Dios. Y entonces Dios tiene una serie de demandas de cómo es que el hombre es posible que tenga esta relación con Él. Y todo lo que Dios va a explicar en este libro va a apuntar a Israel a entender de que Dios quiere hacer de ellos un pueblo especial para cumplir un propósito de salvación en el mundo entero. Pero algo más. Solamente el único medio por el que Israel podría tener esa relación con Dios es por una persona, que todo el libro va a hablarnos de esa persona. Es la persona de Jesús, el Salvador. Todo el libro de Levítico nos señala la condición del hombre, la santidad de Dios, y el punto de encuentro entre Dios y el hombre es ese tabernáculo en el medio del campamento, donde cada elemento señala a Cristo. Cristo es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y es la única razón por la que el hombre puede estar en la presencia de Dios. Y frente a ese tabernáculo, ahora el hombre tiene que vivir una nueva vida que Dios le va a dar. Así que en el libro ya cruzamos varias secciones, aprendimos primero acerca de los sacrificios que el pueblo va a hacer en ese tabernáculo. Después aprendimos acerca de cómo Dios los va a guiar por medio de sacerdotes y levitas que van a dirigir todas las funciones dentro del tabernáculo. Así que aprendimos acerca del rol sacerdotal y ahí aprendimos mucho en cuanto a lo que Dios piensa de nosotros como sacerdotes. Después aprendimos en cuanto a las leyes morales de Dios y cómo Dios ahora planea que este pueblo sea un pueblo distinto a todos los demás. Un pueblo que se distinga no solamente porque en el medio del pueblo hay una carpa especial,
sino porque la vida de este pueblo es totalmente distinta a la de las naciones que le rodean. Y ahí es donde estamos hoy. Estamos estudiando una sección del libro que explica este tema. ¿Qué es lo que tiene que hacer distinto al pueblo de Dios? Frente a esta realidad de que el pueblo ahora tiene la presencia de Dios en medio de ellos. Ellos van a ser un pueblo distinto a todos. Y ya hablamos de los primeros, hablamos del capítulo 18 y 19. El capítulo 19 nos dio una definición muy extensa de lo que significa la santidad. El capítulo 19 nos explicó que para Dios ser santo no es algo que sucede en el círculo del tabernáculo. Ser santo tiene que ver con todo lo que hacemos. Y por eso todo el capítulo 19 explica con muchos detalles cómo se ve la vida santa del pueblo de Dios. Y la vida santa del pueblo de Dios se ve en los detalles de su día a día, de cómo se relaciona con otros, de cómo vive en su intimidad, de cómo son sus pensamientos y sus acciones. Eso es vida de santidad. Y eso es lo último que estudiamos. Y hoy llegamos al capítulo 20 y vamos a leer este capítulo que va a seguir esta línea de pensamiento de un pueblo distinto. Y vamos a leer el versículo 1, si me acompañan con su mirada ahí en sus Biblias, yo voy a leer todo el capítulo. Dice así, Levítico 20:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viene su desnudez y ella viene la suya, es como execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos.
Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obras. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos. Y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye en leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Bueno, estamos en la iglesia siguiendo toda esta serie y nos hemos encontrado ya con varios pasajes difíciles, entonces no nos sorprende. Tal vez para alguien que nos visita sería raro escuchar una predicación basada en un pasaje como este. Pero este pasaje Dios lo dejó para que su pueblo, a través de todas las edades, entienda este principio. El principio de separación. El principio de que Dios les llamó y les salvó para que ellos sean un pueblo distinto. Un pueblo santo, apartado. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta el énfasis que hice en cada lectura, cómo yo enfatizaba al final las consecuencias que Dios da por todos estos pecados que aparecen acá. No sé si se dieron cuenta cómo todo este pasaje hace énfasis en cómo Dios quiere que el pueblo castigue cada uno de estos pecados que se mencionan. ¿Y cuál es el castigo para estos pecados? Es la muerte. La muerte. Esto es algo muy drástico, ¿no? Eso es algo que crea mucho conflicto en personas. Pensar en un Dios que demande la muerte de las personas que son rebeldes a Él. Pero acá Dios va a tratar este tema de la santidad y va a poner este capítulo en medio de ese tema para que nosotros entendamos un principio, para que entendamos la gravedad que tienen los pecados para Dios. ¿Cómo entenderíamos lo grave que es pecar si no habría ninguna consecuencia al pecado? Desde muy niñitos, nosotros aprendemos por nuestros padres que lo que hacemos tiene consecuencias. Y entendemos que lo que es considerado malo viene acompañado de un castigo. Y eso nos enseña que el pecado, lo malo, trae consecuencias. Bueno, acá Dios está instruyendo a estos niños espirituales, niños de la fe, mostrándoles la gravedad del pecado. Y por eso el título de esta mañana es Consecuencias serias para pecados serios. La severidad del castigo de estos pecados nos muestran la seriedad que Dios le da a romper su ley en estos principios. Ahora, hay algo interesante en el título, porque el título dice para pecados serios. Y yo les hago una pregunta. ¿Son todos los pecados iguales a los ojos de Dios? Díganme, ¿son iguales todos los pecados a los ojos de Dios? ¿Sí o no? No, y sí. Bueno, tenemos el grupo dividido acá. Porque, por un lado, me imagino que el que está diciendo no, me lo dice porque entiende que no todos los pecados son tratados de la misma forma por Dios. No tienen todas las mismas consecuencias. Y es más, en la Biblia misma se habla de estas distinciones que Dios hace entre pecados más graves y pecados menos.
Los que me dicen que sí son todos iguales, los pecados, lo que me están, yo imagino, queriendo decir, es que el pecado es pecado. Todo el pecado muestra rebeldía a Dios y todo pecado lleva las mismas consecuencias eternas, separación de Dios. No importa si yo soy muy pecador o poco pecador, le decimos a la gente, soy pecador. Voy a llevar las consecuencias de ese pecado. Eso es cierto. Ahora, esta historia o este capítulo nos muestra que para Dios no todos los pecados son iguales en sus consecuencias. Hay una serie de pecados que Dios va a tratar como gravísimos. Y esos pecados van a requerir una condena que es la pena de muerte. Dios es el que establece la pena de muerte en ese tiempo por esta serie de pecados. Ahora, en este capítulo, aunque se tratan un montón de pecados, no se tratan todos los pecados que llevan pena de muerte. En total, en toda la ley, hay 15 pecados que son castigados con la muerte. Dentro de esos 15 están todos los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos son castigados con la muerte por romperlos. Y aparte hay 5 más, en los que explícitamente están dichos de esa manera. Entonces, en este capítulo se nos da un panorama, un pantallazo de cómo Dios ve el pecado de este pueblo. Entonces, Dios le habla a Israel de que ellos deben ser muy radicales con el pecado, porque Dios lo es. Dios trata así el pecado. Algo interesante de la ley, que quiero que lo entiendas desde ahora, antes de leer los detalles, es que Dios ve el castigo por el pecado distinto a cómo la sociedad nuestra lo ve. Cuando Dios piensa en el castigo del culpable, no está pensando en que ese castigo reforme a esta persona. Porque si eso estaría pensando Dios, no lo condenaría a muerte. El hecho de que Dios establezca la pena de muerte es que para Dios el castigo por el pecado tiene una prioridad que no es la persona. ¿Saben cuál es la prioridad de Dios al castigar el pecado del hombre? En este caso la persona va a morir. Entonces no va a tener ninguna otra posibilidad. Pensá en esto, por ejemplo, había ciertos pecados que si vos los cometías, vos podías ir y ofrecer un sacrificio y ser libre de esos pecados. Pero por estos pecados no hay opción. Si vos los cometiste, morís. No hay opción. Estos pecados llevan indefectiblemente a la muerte. Todos estos. Entonces no hay restauración. No hay posibilidad. ¿Por qué Dios está castigando a estas personas de esta manera? ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Qué es lo que está buscando Dios hacer con el castigo? Este castigo lo que va a hacer es reflejar algo del carácter de Dios. Este castigo va a mostrar su celo por su santidad. Este castigo va a mostrar el valor de su ley. Su ley debe ser protegida, su ley debe ser defendida, porque su santidad debe ser valorada, debe ser vista. Entonces, estas personas van a recibir la pena máxima, la pena de muerte, para que Dios cumpla ese objetivo. Hoy en día, la sociedad ve el castigo al criminal como una forma de reformarlo. ¿Sí? Entonces tenemos prisiones donde van estas personas esperando que en esa prisión ellos aprendan la lección y que salgan de la prisión y ya no cometan esos delitos, ¿no? Entonces, si esa es la razón por la que mandamos gente a la prisión, entonces, ¿qué argumento tendríamos para defender la pena de muerte? No hay ninguno, ¿no? La gente que está en contra de la pena de muerte, lo que dice es, pero ¿quién tiene esa autoridad de matar a otro ser humano? Esa persona merece una oportunidad.
Esa persona merece, ¿no es cierto?, el tiempo para reflexionar, aunque esté el resto de su vida en ese lugar. Pero no lo enviaríamos a su muerte pensando en las consecuencias que eso significa para la persona. El tema es que para Dios ese no es el punto. El punto central no es esta persona que está enfrentando este castigo, sino que hay algo en juego que va mucho más allá que esta persona. La santidad de Dios, la verdad de Dios, la ley de Dios debe ser defendida. Justo esta semana yo estaba escuchando en la radio y siempre me parece que engancho el momento justo en la radio, porque estaba trabajando en este estudio y alguien empezó a hablar de la pena de muerte. Y en esa conversación esta persona explicaba de que está comprobado en el mundo entero de que las sociedades que tienen la pena de muerte no reducen el delito más que las sociedades que no la tienen. Entonces, si yo usaría ese argumento y diría, tiene que haber pena de muerte porque cuando se dé la pena de muerte los demás van a temer y no lo van a hacer. La realidad es que eso no funciona en la práctica siempre. ¿Sí? Entonces esta gente dice, ¿ves? No tiene que haber pena de muerte porque la pena de muerte no ayuda en nada a la sociedad. Es que el fin no es la sociedad. El fin no es que personas pecadoras pequen menos viendo la muerte de los criminales, sino el fin es que personas pecadoras entiendan la gravedad de su pecado y busquen la salvación de su pecado en Dios. Su pecado le puede llevar hacia ese extremo. Y el temor de que su pecado le guíe hasta ese extremo llevaría a estas personas a buscar en Dios la salvación de su alma. Esto es lo que Dios instituyó en Israel. Ahora, hoy nosotros no somos una nación, nosotros somos una iglesia, que vivimos en medio de una nación. Y en nuestra nación no está la pena de muerte, pero eso no significa que para Dios este no es el camino que Él eligió para mostrar lo que significa su santidad y para mostrar al hombre la gravedad de su pecado, la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, yo no tengo ningún problema en vivir en esta sociedad donde no está instituida, pero yo necesito predicar y decir que no funciona así la ley de Dios. La ley de Dios funciona muy distinto. Y como nosotros estamos acostumbrados a esta sociedad, no pensamos a veces en la gravedad del pecado. Pero el pecado es algo muy grave, que puede llevar a una persona a un punto sin retorno, donde lo único que enfrenta es la destrucción completa. Eso es un mensaje también que anticipa lo que sucede en el alma de la persona. El pecado es tan grave que una persona se enfrenta a consecuencias eternas, a la destrucción eterna de su alma, donde no va a haber segunda oportunidad. No hay reformatorio. No existe, como los católicos dicen, un limbo donde una persona va a purgar sus pecados, un lugar, ¿no es cierto?, donde limpia su conciencia y su culpa para poder entrar al cielo. No hay lugar así. La consecuencia del pecado es final. Así piensa Dios del pecado. Para Dios el pecado es algo muy grave. Estos pecados tienen algo en común. Y es lo que quiero ver, porque Dios no castiga todos los pecados de la misma manera. Pero todos estos pecados que vamos a estudiar ahora son pecados que tienen esto en común. Todos muestran la rebeldía del corazón, que llega a un grado extremo y que Dios va a corregirlo poniendo fin a la vida de esta persona por medio de su pueblo, por medio de Israel. De ese tiempo. Tal vez hay otra aplicación que me gustaría dar. Miren ahí en Proverbios capítulo 21. Si dejan ahí un dedito. Estoy haciendo un tiempo ahora de introducción porque después vamos a pasar un poquito más rápido por los puntos, porque quiero que entiendan el concepto general. Vayan a Proverbios 21, 11.
Bueno, la Biblia sí habla de esto, de que hay un efecto que produce el castigo. Y creo que es parte de lo que Dios también está queriendo hacer por medio de estos castigos. Dice así: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Entonces acá menciona hay tres personas. Está el escarnecedor, está el simple y está el sabio. El escarnecedor es castigado. Y él no recibe ningún beneficio de eso, ¿no? Pero cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Él mira el castigo que recibe el otro que está siendo destruido por este castigo. Bueno, en este caso nosotros estamos comparándolo con la muerte, y él aprende, él entiende algo. Él entiende algo en cuanto a Dios, él entiende algo en cuanto a su propia persona, él entiende algo en cuanto a la necesidad de la gracia de Dios por medio de ese castigo. Y después dice: cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Entonces, el sabio es la persona que Dios disciplina, y esa persona es edificada. No todo el castigo de Dios es para destrucción. El castigo para el sabio es el que le hace crecer. El del escarnecedor es con la motivación de dar un ejemplo que haga sabio a los simples. Y en este caso vamos a ver formas de escarnecedores, formas de esta clase de personas que van a sufrir la pena máxima para ser un instrumento de Dios que va a mostrar al pueblo lo que Dios piensa del pecado. Así que vamos a ver este tema de cómo Dios ve la seriedad del pecado. Y el primer punto, si me siguen ahí en su apunte, dice así: Dios considera sumamente grave la idolatría. Dios considera sumamente grave la idolatría. ¿Sí? Ahí tienen que llenar idolatría en sus apuntes. Así que arranca en el versículo 1, donde Dios le va a hablar a Moisés. Moisés es el intermediario, y Moisés toma acá una función de comunicar la ley. Y el pueblo es el que va a tener que poner en práctica esta ley. Y la primera ley dice así, versículo 1: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Ya estudiamos este tema, ¿no? Ya sabemos quién era Moloc. ¿Quién era Moloc? Era un ídolo de la fertilidad que cómo se lo complacía este Dios. Sacrificando los hijos, quemándolos en las manos de una estatua que se calentaba al rojo vivo. Algo horrible. Algo que nos parecería impensable que padres pudieran actuar así con sus propios hijos. Pero ya hablamos de esto, ¿no? Ya dijimos de que las sociedades cambiaron en sus formas, pero no cambiaron en su corazón. El ser humano es tan egoísta que por obtener, por ejemplo en aquel tiempo, por obtener una mejor cosecha, eran capaces de entregar a sus hijos a que mueran en las manos de este Dios. El corazón del hombre es tan perverso que por amor a él mismo, por amor a las cosas que él desea, está dispuesto a sacrificar a todas las personas que están a su alrededor. Hablamos, ¿no es cierto?, del problema del aborto que hoy estamos enfrentando en Argentina y la legalización del aborto, que nos dice que la persona tiene esa libertad. Vos podés sacrificar, matar lo que no te sirve a tus proyectos, a tus propósitos, por alcanzar tus metas. Y eso, ¿no es cierto?, es parte de esta cultura que nos rodea, esa misma idolatría. Ahora, ¿qué es idolatría? Quiero mencionar una cosita más, ya hemos hablado de idolatría. La idolatría de aquella época y de nuestra época
Pero quiero que piensen que en aquella época es esto. Una persona, en vez de enfocar toda su vida hacia Dios, en vez de rendirse completamente a Dios, en vez de confiar absolutamente en Dios, en vez de obedecer a Dios, en vez de deleitarse en Dios, lo que hace esta persona es darle la espalda a Dios. Y como le da la espalda a Dios, ahora tiene que buscar otra fuente, otra cosa que le dé seguridad, otra cosa que le dé placer, otra cosa que le dé significado, que le dé propósito. Entonces su corazón empieza a hacer algo impensable. Fuera de Dios no hay nadie que pueda satisfacer, ¿no? Entonces, ¿qué hacían en aquella época? Iban al bosque, cortaban un árbol, agarraban un pedazo de esa madera, tallaban un ídolo que ellos mismos habían creado, que no es capaz de hacer nada, pero en su imaginación ellos le asignaban a este ídolo la capacidad de darle lo que ellos querían. Ellos decían, este ídolo me va a satisfacer, me va a dar prosperidad, me va a dar seguridad, protección, me va a dar lo que sea, este ídolo. Entonces después, para que ese ídolo me lo dé, yo tengo que hacer sacrificios para que este ídolo me lo dé. Algo totalmente descabellado, ¿no? Pero nosotros hemos dicho ya que eso es lo mismo que hace nuestro corazón hoy. El problema de la idolatría sigue estando acá. Ahí en 1 de Juan, capítulo 5, el último versículo, ¿cómo termina todo 1 de Juan? Es con estas palabras. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Saben lo que Dios le dice a su iglesia hoy? Cuidado con los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo significa algo que tome el lugar de Dios. Algo que me da seguridad. Algo que me da satisfacción. Algo que me da identidad, que me da razón. Algo que me deleita. Eso es un ídolo. Un ídolo es algo común que se convierte en ídolo. Así como en la antigüedad, un árbol lo convertía en una imagen. ¿Saben lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, hay un hombre que tiene su trabajo. Su trabajo es algo necesario, algo bueno. Algo que Dios le dio para que él provea para su familia. Pero ¿sabe lo que hace el hombre? Agarra ese trabajo, lo coloca como su ídolo. ¿De qué manera? Bueno, él cree que su seguridad está en que él tiene ese trabajo. Cada mes, a fin de mes, él cobra ese cheque. Él le da ese dinero, ¿no? Entonces, con ese dinero, él vive, él tiene todo lo que necesita. Entonces, su trabajo es su fuente de seguridad. De repente un día, Dios le quita el trabajo. ¿Y qué pasa con este hombre? Se deprime, ¿no? Se entristece. ¿Por qué? Su confianza no estaba puesta en Dios, porque Dios no se fue. Dios sigue estando ahí. Dios no cambió. Lo único que él perdió fue su trabajo. Pero su trabajo era solamente el medio por el cual Dios le sostenía. No era su sostén, no era su seguridad. Pero de repente cuando Dios se lo quitó, se ve que eso era su ídolo. Ahora, no está mal salir a buscar otro trabajo, Dios te manda a hacerlo. Lo que muestra la idolatría del corazón es el afán, la ansiedad del corazón, la preocupación, la desesperación. Cuando Dios quiere ser el centro de toda mi confianza y mi dependencia. Cuando uno, por ejemplo, hace una persona su ídolo, podría ser, uno tiene ahí un jovencito, tiene la expectativa de formar una familia. Es algo normal, legítimo, espiritual. Pero de repente ese objetivo se ve frustrado, porque no se puede, no sucede. Entonces el afán del corazón empieza a crecer, la ansiedad. Y su deleite, él lo había colocado en esta ilusión, en esta persona, que se lo iba a dar. Y yo no podría ser feliz sin esa persona. Y como no está, ahora la vida se derrumba. Cuando Dios es capaz de satisfacer completamente el corazón, ¿o no? No hace falta. Ahora, Dios da cosas buenas, toda buena dádiva, todo perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios da todas las cosas para que las disfrutemos.
Pero Dios no las da para que se conviertan en nuestro ídolo. Dios no las da para que se vuelvan el centro de nuestro amor, afecto, dependencia, confianza, seguridad. No. Pero el corazón del hombre tiende constantemente a crear estos ídolos alrededor nuestro. ¿Y saben qué? Para Dios la idolatría es un pecado muy grave. Tan grave es que en el pueblo de Israel las personas morían por este hecho. Si había alguien que sacrificaba a un hijo suyo por obtener algo de ese Dios, entonces el pueblo tenía que reunirse y matar a esta persona por lapidación, dice ahí el final, ¿no? Por la tierra lo apedreará. Es algo feo lo que está describiendo. Pero esa es la forma como Dios ve ese pecado. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, dice. Esto Dios lo toma como una ofensa personal. ¿Saben por qué lo toma como una ofensa personal? Porque Dios tiene un pacto con este pueblo. El pueblo debe serle leal a Él. Debe amarlo solo a Él, el pueblo. Y cuando el pueblo no lo ama a Él, lo está deshonrando a Dios. Está diciendo, Dios no me puede satisfacer. Dios no me puede sostener. Dios no me puede dar lo que este ídolo me puede dar. Y eso deshonra el nombre de Dios. Lo trata como si Dios fuese a ser un ídolo más. Y no es así. Dios es el Dios verdadero, el único. Entonces Dios lo toma como una ofensa personal a Él. Una rebeldía contra Él. Y algo más, versículo 4. ¿Qué pasa si yo no soy un idólatra, pero veo a mi hermano ser idólatra y no lo apedreo? Es lo que dice acá, ¿no? Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le contaré de su pueblo. Está diciendo que el pueblo de Dios debe ser celoso en guardar la lealtad a Dios y deben exhortarse unos a otros. Ahora, si nosotros hubiésemos estado viviendo hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, y yo en vez de ser un pastor cristiano, yo hubiese sido un sacerdote judío y estaría dando esta predicación, lo que yo les diría a ustedes es que tenemos que obedecer este principio. Si alguien se atreve a ofrecer un ídolo, nosotros tenemos que ir a buscar piedras. Va a ser difícil encontrarlas porque acá no hay muchas piedras. En aquel tiempo no había asfalto, había piedras por todos lados. Entonces, había un juez que iba a dar una sentencia y todos nosotros teníamos que matar a esa persona. ¿Vos te imaginás matar a alguien? Sería algo muy horrible. ¿Por qué Dios te pediría que hagas algo así? Que vos lo mates. Dios quiere que vos entiendas la gravedad de ese pecado. Ahora, gracias a Dios, no estamos en esa época. Entonces todos podemos respirar, no te van a apedrear, no hay que apedrear a nadie. Yo no estoy para guiarlos a eso, pero sí el Nuevo Testamento habla de que los principios morales de Dios no han cambiado. Y el pueblo tiene que ser celoso en cuidar la adoración a Dios. Y nosotros tenemos que alentarnos unos a otros a huir de la idolatría y a amar a Dios solo a Él. Tal como lo hubiesen hecho en aquel tiempo. ¿Sí? No queremos que ninguno muera. Porque Dios mismo te castigaría, ¿no? Si vos te entregás a la idolatría de tu corazón. Entonces, guardar nuestro corazón significa esto. Sigue, termina el versículo. Y la persona versículo 6, la persona que atendiere a encantadores o adivinos. Fíjate, está hablando de la idolatría todavía, pero ahora habla de otra forma de idolatría. Esta forma de supersticiones. Personas que supuestamente tienen poderes para predecir el futuro, a las que el pueblo de Israel podría inclinarse. ¿No vendría bien que alguien te pueda decir qué te va a pasar el día de mañana? Siempre hubieron estos mentirosos, engañadores. Y aún estas personas, ¿no es cierto?, que con poderes satánicos hacen estas clases de señales. Siempre estuvieron. Siguen estando hoy.
Yo prendo la radio y escucho a algunas de estas personas que hablan por radio, invitan a los demás a venir a sus consultorias y que ellos le van a decir quién te está haciendo el mal. Te lo vamos a mostrar, te vamos a decir. Unos muy famosos se llaman los chamanes o algo así, ¿no? ¿Los escucharon alguna vez por la radio? No sabes si reírte o llorar con lo que dice esa persona, porque hay tanta gente que los escucha y les cree y va a esos lugares, ¿no? Pero no solamente están esos. Hay un montón de estas personas que se paran en un canal de televisión para decirte el horóscopo y decirte cómo te va a ir, ¿no? En tu vida. Y te da, pues si vos sos de tal signo, vas a vivir esto, otro. Entonces vos conocés a una persona en la calle, la conociste recién y te preguntas, ¿y vos de qué signo sos? Yo la verdad, crecí tal vez distinto a muchos de ustedes. Mi padre de chiquito me enseñaron y me guiaron en eso, así que yo no tengo ni idea de qué signo soy y no me interesa. Como si eso tuviese algo que ver con quién soy yo o cuál va a ser mi futuro. Mi futuro no está en las manos de un signo, ¿no? Está en las manos de Dios, Él lo dirige. Y por eso yo consulto a Dios. ¿Qué es lo que Él me dice? Y Dios pone como un pecado gravísimo el confiar o el buscar la guía en otras fuentes que no sea solo Él. Que ya sean mentirosos, engañadores o aún personas que están obrando por poder satánico. Porque ustedes saben que la Biblia habla de estos. Habla de falsos profetas que van a hacer grandes señales y que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Y vos decís, a mí nunca me van a engañar falsos profetas. Son astutos, muy astutos. Ellos pueden usar y citar la Biblia y ellos pueden llevarte al error. Así que Dios le habla acá a su pueblo de la idolatría. La idolatría era tomada como un pecado capital que tenía la pena máxima para este pueblo, porque recuerden que esta nación vivía bajo una teocracia. Teocracia significa que Dios es también el rey de esta nación. No hay rey, no hay presidente. ¿Qué es Moisés? Moisés no es el líder del pueblo. ¿Quién dirige el pueblo? Es Dios. Dios es el líder del pueblo. Moisés es el vocero de Dios. Entonces, abandonar a Dios y irme atrás de otro ídolo es un crimen de alta traición. Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se escuchó de este hombre que llamó por teléfono a Macri, no sé a quién llamó, y que lo amenazó de muerte? ¿Se acuerdan de todo el revuelo que se armó, de que lo amenazaron de muerte al presidente? ¿Por qué se armó tanto revuelo? ¿Por qué era el presidente? Entonces, si me pueden llamar a mí, me amenazan de muerte, lo cierto, no voy a salir en las noticias. Pero si lo llaman al presidente, ¿sí? Es un crimen muy grave. Es la autoridad máxima de la nación. Bueno, en el pueblo de Dios pasa así también. Cuando una persona le da la espalda a Dios y se entrega a la idolatría, está cometiendo un crimen de alta traición a la autoridad máxima del pueblo. Está dándole la espalda. Por eso Dios lo trata como tan grave. Y si se comprueba que es verdad, si se comprueba que esta persona es un idólatra, entonces no le preguntan más. Lo agarran y lo llevan en medio del pueblo y lo matan. Dios creía que era muy grave la idolatría. En segundo lugar, Dios considera sumamente grave la rebeldía a la autoridad. Dios considera sumamente grave la rebeldía a la autoridad. Y ahí dice en el versículo 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Otra vez. Este es el quinto mandamiento de la ley, ¿no? Y Dios muestra acá el valor que le da a ese mandamiento. No es un mandamiento más. Es un mandamiento que es tomado con mucha seriedad. Tanta seriedad que si habría alguien que maldijere a su padre y a su madre, que mostraría una actitud de rebeldía tal que rompiese toda su relación con su autoridad inmediata, que es su padre y su madre, no es solo su padre, es también su madre, entonces
esa persona moriría. Más adelante vamos a leer en algún momento, en Deuteronomio, cómo se hacía esto, pero eran los padres mismos los que eran responsables de llevar a su hijo frente al juez y decir: mi hijo es rebelde, no obedece ni se sujeta a nosotros como su autoridad. Y el juez iba a dictar la sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Muerte. Y los padres iban a estar presentes en el momento en que sus hijos iban a morir. Ahora, ¿cómo llega un padre a dar este paso? ¿Cómo hace un padre para llevar a su hijo al verdugo para que muera apedreado? Hay dos cosas que pasan por el corazón de este padre. Uno, el padre, si vos supieses que ese sería el futuro de tu hijo, pensá en esto. Si vos supieras que si tu hijo se mantiene rebelde, va a llegar el día donde vos vas a tener que llevarlo a su verdugo para que lo mate. Si vos supieras eso, ¿cómo corregirías a tu hijo en cualquier síntoma de rebeldía que él tenga? ¿Cómo lo corregirías? ¿Serías diligente en hacerlo? ¿Serías cuidadoso en guiar a tu hijo que ninguna mala actitud, ninguna mala palabra, ninguna acción de rebeldía sea permitida? ¿Por qué? Porque si él sigue en este camino, él va a morir. ¿No serías muy celoso en criarlo de esa manera? Ahora, ¿vos sabés que eso es verdad? Aún nosotros que no llevamos a nuestros hijos a que los verdugos lo maten, los verdugos van a llegar a tu hijo. Porque si tu hijo no aprende a obedecer a sus padres en todo, el día de mañana ellos no van a entender lo que es la autoridad de Dios sobre ellos. No van a entender lo que es ninguna autoridad social ni civil. Y tu hijo va a morir por el juicio de Dios y por las consecuencias que van a suceder. Y yo veo muchas veces cómo padres son muy negligentes con sus hijos. Y sus hijos, cuando muestran rebeldía, se ríen. Mira lo que hizo. Se sienten un poquito incómodos, ¿no es cierto? Lo agarran, lo abrazan, se lo llevan, pero no lo corrigen. ¿Y saben lo que están haciendo? Están entregando a sus hijos a un futuro verdugo que los va a destruir. Es tan grave la rebeldía. La rebeldía no tenemos que verla como algo normal. Es algo feo. Es algo que va a destruir. Cualquier síntoma de rebeldía debe ser corregido con amor, con perseverancia, con dedicación. Ese es el rol del papá. Librar a su hijo de la muerte. Como dice el proverbio, mirá, dice el proverbio 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice el proverbio 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Le castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Yo antes, cuando leí este versículo, lo que entendía era esto. Yo entendía que este versículo decía que vos, si lo castigás con vara, no va a morir con los golpes de la vara, ¿no? Pero en realidad, ¿se lo que está diciendo el versículo? Si vos lo castigás con vara, el día de mañana no va a morir tu hijo. ¿Y por qué iba a morir su hijo el día de mañana? Ellos son judíos, ellos están bajo la ley. ¿Qué iba a pasar con el hijo el día de mañana si ellos no lo castigaban con vara? Va a ser un rebelde. Y si era un rebelde, ¿qué iban a tener que hacer ellos como padres? Llevarlo y entregarlo al verdugo. Entonces, acá está el llamado. Si vos lo castigás con vara, él no va a morir mañana. Está implícito lo contrario. Si vos no lo castigás, sí va a morir. Entonces, ¿qué expresión mayor de amor podríamos mostrar hacia un hijo que el de corregirlo? Ahí en Romanos, capítulo 10, versículo 31, aparece otro versículo que describe el grado al que puede llegar la dureza del corazón, la rebeldía del hombre. Romanos 1, 30 y 31 dice así. Está describiendo a estos hombres rebeldes a Dios. Mirá cómo lo describe. Ellos son murmuradores, detractores,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dentro de toda esa lista de pecados horribles que caen las personas que se entregan a su propio corazón, está este pecado, el pecado de ser un desobediente a sus padres. Para Dios es algo muy grave, muy grave. ¿Quién es condenado con la muerte en ese tiempo? En tercer lugar, Dios considera sumamente grave, entonces ya vimos la idolatría, la rebeldía a la autoridad. En tercer lugar, Dios considera sumamente grave el adulterio y toda forma de inmoralidad. El adulterio y toda forma de inmoralidad. Bueno, esto no hace falta explicarlo demasiado, porque ya estudiamos el capítulo 18, donde veíamos eso, que Dios le dice a Israel que deben ser distintos. Ellos viven en inmoralidad, ustedes no. Pero en este capítulo vemos esa condena. En todos los casos que mencionó el capítulo 18, todos los pecados de incesto y todos los pecados de inmoralidad, ya sea una persona soltera que cae en pecados de inmoralidad, o una persona casada que cae en pecados de inmoralidad, en todos esos casos la condena de Dios era gravísima. Se condenaba a esta persona a muerte. Muerte. Eso es lo que la ley demandaba. Eso es lo que Dios piensa de ese pecado. No es un pecado ligero, es un pecado muy grave. Vos podés pensar, bueno, todos tienen sus problemas. Yo tengo yo lucho con la pornografía. Pero otro lucha con el enojo, y otro lucha con otra cosa, y yo lucho con este pecado. Bueno, este pecado es un pecado muy serio para Dios. Es un pecado del cual vos tenés que ungir con todas tus fuerzas. Hay gracia de Dios para el que confiesa su pecado y se arrepiente, pero el que esconde su pecado no prosperará. Y ese pecado va a llevarle en un camino descendiente hasta su destrucción. El pecado de la inmoralidad es un pecado tremendo que Dios lo condena, ya estudiamos el capítulo 18, porque destruye la imagen que Dios colocó en el matrimonio de fidelidad, de compromiso, de entrega, de amor mutuo, que van a mostrar al hombre lo que él hace con sus hijos, con su familia. Y por eso Dios lo toma tan en serio a esto. Y el Nuevo Testamento no retrocede en esto. El Nuevo Testamento no reclama la muerte de estas personas que caen en pecado de inmoralidad. Pero sí, por ejemplo, vos lees ahí en 1 Corintios capítulo 5, cómo Pablo va a tratar un problema de inmoralidad dentro de la iglesia. Una persona dentro de la iglesia que persiste en querer vivir una vida de inmoralidad y no se arrepiente a la corrección, la iglesia debe sacarle de comunión. Debe decir a esa persona, vos no sos del pueblo de Dios, así no vive el pueblo de Dios. Vos ahora vas a ser tratado como una persona rebelde a Dios, si vos decidís vivir de esa manera. La inmoralidad es algo muy grave para Dios. Aún en el Nuevo Testamento. Y el último, dice así, Dios considera sumamente grave las prácticas que identifican a su pueblo con las naciones rebeldes. Termina en el versículo 22 en adelante explicando una serie de prácticas. Estas prácticas son las cosas que los demás hacen, que son contrarias a la ley de Dios. Cualquier cosa, cualquier tendencia en el pueblo a dejar de buscar la santidad y entregarse ahora a la misma vida que antes vivía, o a la misma vida que todos viven a su alrededor, eso sería un signo de que esta persona ha abandonado a Dios como su autoridad. Eso indicaría que esta persona es rebelde a Dios. Y por eso esta persona debe ser cortada del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios tenemos una convicción, tenemos una determinación: honrar a aquel que nos salvó y ser distintos al mundo que nos rodea, de honrar a Dios en su ley. Ese es nuestro deseo. Ese es el deseo auténtico y legítimo del pueblo de Dios. Y así el pueblo de Dios se conduce y así vive. En Segunda de Reyes, capítulo 17, les doy estos versículos para que ustedes después lo puedan leer. Pero Segunda de Reyes 17, del 7 en adelante al 18,
Pasaron muchos años desde Levítico 20. Pero ese capítulo es un reflejo, es una gran tragedia. Ahí en 2 Reyes 17, versículo 7 en adelante. Una gran tragedia. El pueblo de Dios amoldándose a los pueblos paganos de su alrededor. Siempre es esto una gran tragedia. Siempre que un creyente deja de verse a él mismo como santo y empieza a verse como uno más. Y empieza a buscar encajar con un mundo rebelde a Dios. Y empieza a comprometer su obediencia a Dios para agradar a los demás. Siempre es una tragedia. Pero la mayor tragedia yo veo cuando un grupo de creyentes se permiten eso. Y una iglesia empieza a avanzar en ese camino donde cada vez nos parecemos más al mundo. Y ya no hay nada que nos identifique o separe. Y hemos perdido el concepto del llamado a la santidad. Y ahora lo que queremos es buscar algo que nos conecte y nos va a parecer más parecido a los que caminan lejos de Dios. Eso es muy triste. Porque ahí ya no hay nadie que reprenda, no hay nadie que corrija, no hay nadie que exhorte, no hay nadie que enseñe. Y todos caminan hacia el mismo precipicio. Lo dijo el Señor, ciegos guías de ciegos, que van hacia un pozo, donde van a caer. Que Dios nunca permita eso en nuestra iglesia. Que siempre se escuchen las voces de los que aman la santidad y quieren ser distintos, que quieren honrar a Dios y que pueden corregir, exhortar, alentar, acompañar al pueblo de Dios para que mire hacia el cielo y no mire a su alrededor. Y que quiera vivir esa vida que honra a Dios. Y termino con un versículo, ahí en Efesios capítulo 4. Entonces todo este capítulo nos enseñó este principio. Dios trata seriamente los pecados que son serios. Hay pecados que son muy serios porque muestran una rebeldía del corazón. Y esos pecados deben ser tratados con seriedad. En el mundo antiguo, con la muerte. En nuestra época tiene que haber una corrección. Y si no hay arrepentimiento, entonces deben ser sacados de la iglesia. Pero nosotros vivimos para Dios. Y termina ahí Efesios capítulo 4 con estas palabras. Quiero terminar esto. Efesios 4, 17. Versículo 17 dice así. Pablo está hablando a la iglesia de este mismo principio. ¿Cómo debemos ser distintos? Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora que están en Cristo, yo les pido y les requiero esto, les demando esto. Lo deben hacer. Que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Fíjate cómo describe estas personas. Estas personas no pueden vivir la vida de Dios. No pueden tener contacto con Dios. Están ajenos a la vida de Dios por ignorancia, dureza. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así vive el mundo. Ellos viven así, de esa manera, entregados al pecado. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si ustedes aprendieron de Cristo, ustedes saben que no deben vivir así. Esto de Moisés le podría haber dicho a su pueblo de Israel. Si ustedes aprendieron de Dios, ustedes saben que no quieren vivir así. Y hoy nosotros lo entendemos desde esta perspectiva. Somos el pueblo de Dios. Vamos como el pueblo de Dios. Y entendamos la gravedad del pecado como Dios lo ve. Entonces, este capítulo se complementa con toda esta sección donde hemos estado estudiando este principio de separación, distintos, donde Dios ahora muestra a través de los castigos como el de la urgencia y la demanda de ser distintos. Bueno, vamos a